La obra La caída de Ícaro del artista flamenco Jacob Peter Gouwy es una pintura barroca más que importante en la historia del arte universal. En este video hablaremos sobre ella. La pintura La caída de Ícaro, creada por el artista flamenco Jacob Peter Gouwy entre 1636 y 1638, es una de las interpretaciones más vibrantes y conmovedoras del mito griego que advierte sobre los peligros de la ambición desmedida. Aunque Gouwy no alcanzó la fama de sus contemporáneos como Rubens o Van Dyck, esta obra destaca por su narrativa clásica y su dinamismo visual, típico del barroco flamenco. El cuadro, basado en un boceto de Rubens, con quien Gouwy colaboró en varios proyectos, retrata el momento trágico en que Ícaro, tras ignorar las advertencias de su padre Dédalo, vuela demasiado cerca del sol con sus alas de cera derritiéndose, precipitándose hacia el mar Egeo. Gouwy no solo ilustra el mito, sino que lo carga de una intensidad única por medio de recursos compositivos y técnicos que transforman la fábula en reflexión. El mito, narrado en las Metamorfosis de Ovidio, sirve a Gouwy como pretexto para explorar la tensión entre lo divino y lo terrenal. La composición se organiza en una diagonal dramática que va desde la figura de Ícaro, que ocupa el centro superior, hasta su cuerpo caído. Este esquema crea un movimiento descendente que acentúa la inevitabilidad de la tragedia. El cielo, pintado en tonos dorados y rosáceos, contrasta con el mar frío y oscuro. El cuerpo de Ícaro, retorcido en su caída, está modelado con un realismo que enfatiza su vulnerabilidad. Los músculos tensos, las alas desintegradas y el rostro desesperado transmiten una agonía palpable. La técnica pictórica heredada de Rubens se caracteriza por pinceladas sueltas pero precisas, especialmente en los drapeados de las telas y las texturas del paisaje. La luz procedente del sol que derrite las alas ilumina parcialmente la escena, creando claroscuros que refuerzan el dramatismo. En el paisaje, Gouwy combina elementos clásicos, rocas escarpadas y un mar agitado con detalles naturalistas, como las aves que huyen del sol o las olas espumosas del mar. La paleta de colores está dominada por los colores cálidos de la parte superior, tonos dorados, rojos y ocres, asociados al fuego y la caída, mientras que los azules profundos y verdes fríos en el mar y la costa enfatizan el destino fatal. El rojo del manto de una figura en primer plano actúa como punto focal, atrayendo la atención hacia la reacción humana ante la tragedia. Este contraste cromático organiza la escena y sublima la tensión entre lo efímero y lo eterno. Ícaro encarna la ambición tecnológica y artística del Renacimiento y el Barroco. Su caída, sin embargo, advierte sobre los riesgos de desafiar el orden establecido, tema relevante en una Europa convulsa por guerras y revoluciones científicas. La influencia de Rubens se percibe en la vitalidad de las formas y la teatralidad gestual, aunque Gouwy imprime un tono más sombrío y reflexivo. La pintura es una declaración de que la belleza y el horror suelen coexistir, y que el vuelo más alto puede terminar en la caída más abrupta. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La caída de Ícaro data del año 1636 a 1638. Su autor es Jacob Peter Gouwy. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo barroco. Tiene una medida de 195 por 180 centímetros y se encuentra en el Museo Nacional del Prado en Madrid, España. Coméntanos tu opinión sobre esta pintura de Jacob Peter Gouwy. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.